Asamblea Diocesana de Salamanca. Un ejercicio sinodal que brotó directamente del aliento de la experiencia pascual y de la frescura renovadora de Evangelii Gaudium. Desde la celebración de la Asamblea, hace ya 4 cursos pastorales, venimos trabajando en la puesta en marcha de las orientaciones de la Asamblea Diocesana. Han sido, son y serán las prioridades pastorales principales. La Asamblea no es un acontecimiento del pasado, está viva. Nuestro obispo Carlos nos alienta y nos convoca al gozoso trabajo renovador, que significa entrar por los caminos de la conversión espiritual, pastoral y estructural. Estos son los pasos que se han dado. Se han renovado los arciprestazgos. Se han creado las comisiones de aplicación de la Asamblea, Comisión del Seguimiento de la Asamblea, Comisión Diocesana de la Aplicación de la Asamblea sobre el domingo, Comisión del Acompañamiento. Diferentes aspectos pastorales se trabajan a la luz de las directrices de la Asamblea. Se ha redactado y aprobado el nuevo decreto con las normas para las cofradías. Se ha creado un nuevo equipo diocesano para la Delegación de Apostolado Laical, con su reglamento. Desde la Delegación de Catequesis, Primer Anuncio y Catecumenado de Adultos, se han celebrado los llamados Jueves de Iniciación. Fruto valioso de esta iniciativa es la carpeta bautismal, creada para animar la pastoral bautismal en nuestras comunidades. Diversas delegaciones y servicios diocesanos, los consejos de pastoral y presbiteral, están trabajando en la línea de la Asamblea. Aún nos queda mucho por aprender, mucho que mejorar en nuestro trabajo común. Pero débiles y frágiles, seguimos escuchando la llamada del Señor. Todos juntos, desde el obispo y los sacerdotes, hasta los religiosos y los laicos, estamos en la misma barca. Nos sentimos fortalecidos por el Señor, que no duerme y no se olvida de nosotros. Él confía en nosotros, así como somos. El espíritu de la Asamblea va más allá de acciones y pasos concretos, de cosas tangibles, visibles y operativas. La Asamblea ha venido a marcar un estilo. Misión compartida, corresponsabilidad, sinodalidad. Incluso las cosas de siempre, hechas con este aliento nuevo, son capaces de aportar frescura y novedad. Pero en medio del curso 2020-21 irrumpe de manera brusca la pandemia del coronavirus, paralizando toda nuestra acción pastoral, causando tanto sufrimiento, tantas pérdidas humanas, tanto miedo. Este acontecimiento histórico y mundial y sin precedentes nos ha afectado en todas nuestras dimensiones, como personas, como familia, como sociedad, incluso como Iglesia. 2 palabras podrían resumir y reflejar de alguna manera los sentimientos, las vivencias y las consecuencias que estos hechos han tenido en nuestra vida. La primera palabra sería la caída y la segunda, el miedo. Muchas cosas han caído. Ha caído el ánimo, la alegría, las rutinas a las que cada día estábamos acostumbrados. Han caído nuestros planes, ha caído también nuestra salud, nuestra confianza, ha caído la economía y muchas de nuestras seguridades. Hemos podido sentir el miedo en toda su crudeza. Miedo a ser contagiados, miedo a contagiar, miedo a salir a la calle, a salir al encuentro de las personas. El futuro social, laboral y económico, lleno de miedo y de incertidumbre. El miedo a un nuevo rebrote, a un nuevo confinamiento, el miedo a que la vacuna no acabe de salir. Todo esto nos causa muchísimo miedo. El Papa Francisco realizó intervenciones muy significativas y elocuentes durante sus apariciones públicas en Cuaresma, Semana Santa y Pascua.
Y nos ha dejado un auténtico magisterio de la esperanza en medio de la fragilidad. El Papa llamó nuestra atención sobre la enorme fragilidad del ser humano, pero también sobre la sorprendente llamada a resucitar. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, rutinas y prioridades. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza, abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. También nuestro obispo don Carlos nos invitó a hacer una lectura cristiana de los acontecimientos desde la fuerza creativa del amor. La crisis del coronavirus nos llama a volver de nuevo a las huellas de Jesús, a nacer y vivir cada día de su Pascua, de su palabra, de su Eucaristía, de la comunión de amor con Él y con la comunidad de los hermanos, en el servicio mutuo y el compartir los bienes en las necesidades, también con los que no gozan del don de nuestra fe. De todas estas formas, alimentamos nuestra vocación misionera y damos testimonio de la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida de los que se acercan a Jesús y se dejan salvar por Él. Vamos a centrar nuestras miradas en el curso que tenemos delante. Este tiempo tan nuevo e incierto en lo que nos toca vivir y anunciar el Evangelio. Vamos a mirar este tiempo a la luz de dos palabras, dos expresiones que se repiten muchísimas veces en la Biblia hasta aparecer en boca de Jesús. Levantaos y no tengáis miedo. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. A lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra levántate se repite casi 120 veces. En el Evangelio Jesús ha pronunciado varias veces la palabra levántate, con sus expresiones sinónimas en plural, levantaos. Se lo ha dicho al paralítico al que previamente le había perdonado sus pecados. También se la ha pronunciado ante el hombre de la mano seca, a la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, al joven hijo de la viuda de Naín, con cuya comitiva fúnebre se topó, al leproso agradecido que había vuelto él solo a dar gracias a Jesús, al hombre que llevaba 38 años enfermo y acudía a la piscina de Betesda. Los discípulos de Jesús, por su parte, también la han pronunciado. Ellos son los que le dicen al ciego Bartimeo: ánimo, levántate, que te llama. Pedro, en el templo, le dijo a un hombre que le pidió ayuda: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, levántate y echa a andar. Y en este texto encontramos un gesto muy elocuente. Agarrándolo de la mano, lo incorporó. Más adelante, cuando se relata la acción pastoral de Pedro, éste le dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Y a Tabita, Tabita, levántate. También a Cornelio, que se postró para pedirle reverencia, le dice: levántate, que soy un hombre como tú. Pablo de Tarso, por su parte, también pronuncia esta palabra con la contundencia que da la fe. Le dice al tullido de Listra:
levántate, ponte derecho sobre tus pies. Muchas veces los destinatarios de esta petición de levantarnos no son los otros, los cojos, los ciegos, los leprosos, los pecadores, sino los propios discípulos. Solo ponemos algunos ejemplos. El ángel del Señor insta a Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Es el famoso encuentro con el eunuco etíope que estudiamos en la 11ª edición de nuestra Semana de Pastoral. Pablo de Tarso, en el episodio de su conversión, camino de Damasco, escucha del Señor mismo cuando aún estaba en el suelo, temeroso, impresionado, temblando: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. En este mismo acontecimiento, Ananías, llamado a ser el mistagogo de Pablo, recibe su misión. Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Pablo de Tarso, haciendo una lectura retrospectiva de su historia de salvación, contándosela a los judíos de Jerusalén, declara que ante su pregunta: ¿qué debo hacer, Señor?, Dios mismo le dijo: levántate, continúa el camino hasta Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Un poco más adelante, dialogando con Ananías, éste le ordena: levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. La misma expresión sale de la boca de Pablo cuando narra su historia ante Agripa. Pedro, en el interesantísimo texto de su visión, escucha por 2 veces que una voz misteriosa, pero sin duda aclarándole la voluntad de Dios, la doble invitación: levántate, mata y come. Y más adelante: levántate, baja y ponte en camino con ellos, sin dudar. El mismo Pedro escucha una voz cuando es liberado de la prisión y se le sueltan las cadenas que lo ataban: date prisa, levántate. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por los profetas, los salmos, los evangelios, las cartas, resuena en la vida de las personas que han estado implicadas en las peripecias de la Biblia una doble experiencia: la de tener miedo y la de escuchar de parte de Dios la invitación a no tener miedo. Como si fuera propio del ser humano tener miedo, y como si fuera mucho más, por supuesto, propio de Dios el invitar a que ese miedo desaparezca y sea sustituido por la confianza y por la experiencia de la salvación. Después de que el hombre y la mujer comieron del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Elías, gran profeta, es un hombre de Dios. Anuncia la sequía que azota la región, se enfrenta al poderoso rey Ahab y llega a medirse con los 450 profetas de Baal, divinidad cananea de la fertilidad, que rodean a Jezabel, la esposa del rey. Esta, no obstante, mandó decirle que ella haría con él lo que él había hecho con los profetas de Baal. Entonces Elías tuvo miedo y huyó.
Cuando ya no tenía fuerzas, se tumbó para morir. Pero el ángel de Dios le despertó y le dio pan y un jarro de agua. Después caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. Allí Dios se le reveló de manera asombrosa, en el silencio más absoluto, lo contrario de lo que Elías esperaba. Por su parte, Isaías también ha vivido esta experiencia. La expresa en este precioso texto. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. La literatura sapiencial y en especial los salmos nos regalan muchísimos textos en los que el creyente en Dios siente dentro de su corazón la experiencia dramática del miedo. Miedo a la muerte, a la persecución, a la soledad, a la enfermedad. Y miedo por muchas causas, por el pecado, por la invasión, por la epidemia. Pero son muchos más los textos en los que aparece la experiencia de la confianza profunda en Dios, que es capaz de liberar todos los miedos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra fuerza segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Evangelio rebosa de preciosos textos en los que Jesús invita, alienta, provoca, exhorta a sus discípulos a no tener miedo, u otras expresiones sinónimas. La barca se hallaba ya distante de tierra muchos estadios, zarandeada por las olas. El viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir donde tú sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús.
Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Jesús, tendiendo la mano, enseguida le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y enseguida amainó el viento. Los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, este es el Hijo de Dios». No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Pablo de Tarso y los apóstoles que escribieron las cartas a las primeras comunidades cristianas también tienen esta experiencia fuertemente asentada en el corazón. Nos encontramos con textos maravillosos. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hacen exclamar: Abba, Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura: por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, para coronar este sencillo recorrido bíblico que nos ayude a comprender que estamos llamados a vencer el miedo, porque el Señor así nos lo ha revelado, podemos leer y rezar con el cántico del capítulo 19 del Apocalipsis. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: Aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios.
Levantaos, no tengáis miedo. El evangelista Mateo pone en labios de Jesús esta expresión en el episodio de la Transfiguración, en el capítulo 17 de su Evangelio. Queremos acoger esta expresión, queremos escucharla y queremos pronunciarla en nuestra diócesis de Salamanca, en este momento concreto que nos ha tocado vivir. Acogemos en primer lugar estas palabras personalmente. El Señor nos lo dice a todos, a ti, a mí, a cada uno. Te lo dice a ti con tu vida, con tus circunstancias, con tu vocación, con tu realidad. Levántate, no tengas miedo. Escuchamos estas palabras también en la Iglesia y en el mundo. Levantaos, no tengáis miedo. El Señor se dirige con estas palabras a todas las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. Sanitarios y trabajadores de hospitales, residencias de mayores y centros de salud, vosotros que habéis quedado extenuados de tanta entrega, levantaos, no tengáis miedo. Personas que habéis vivido la enfermedad de cerca, en los hospitales, la UCI, en vuestras casas, los que habéis sufrido en vuestras carnes la angustia de experimentar los síntomas, el miedo de contagiar a los demás y de perder la vida. Levantaos, no tengáis miedo. Los que habéis perdido a un ser querido en esta pandemia y además no habéis podido acompañarlo en sus últimos momentos ni celebrar sus exequias, levantaos, os dice el Señor, no tengáis miedo. Trabajadores de puestos esenciales que habéis continuado con vuestra tarea al servicio de la sociedad, obreros, empresarios, empleados y autónomos, vosotros que habéis sufrido las consecuencias de esta crisis y que vivís con la incertidumbre vuestra situación laboral, todos vosotros, levantaos, no tengáis miedo. Políticos y responsables del orden social, ejércitos, policía, guardia civil, que habéis tratado de gestionar estas circunstancias de la mejor manera posible, dando seguridad, levantaos, no tengáis miedo. Familias, padres y niños que en una misma casa, con frecuencia pequeña, habéis tenido que organizar una escuela, una ludoteca, una oficina, una sala de catequesis. Vosotros que con gran esfuerzo habéis reinventado todas vuestras rutinas, levantaos, no tengáis miedo. Estudiantes y profesores que habéis tenido que interrumpir vuestro ritmo habitual de clases, que habéis perseverado en el estudio desde vuestras casas y os habéis adaptado a nuevos modelos de aprendizaje y enseñanza. Levantaos, no tengáis miedo. Personas que habéis pasado la cuarentena en soledad, mayores y jóvenes, que habéis luchado a solas contra el miedo y la inseguridad. Ahora, levantaos, no tengáis miedo. Levantaos, no tengáis miedo. El Señor os lo dice, nos lo dice a todos, y nos lo dice siempre, y siempre nos lo dirá. Y también nosotros podemos y debemos pronunciar estas palabras en el nombre del Señor. Todos los bautizados hemos sido ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Todos hemos de decir a nuestra gente, levántate, no tengas miedo, cara a cara o por internet, en el ambiente parroquial y diocesano, pero también y sobre todo en medio del mundo. Los creyentes hemos de dar testimonio de la esperanza que el Señor nos ha regalado. Amigos, este es un tiempo lleno de incertidumbres, es verdad. Un tiempo especialmente difícil para el encuentro personal y para el encuentro comunitario, pero no podemos olvidar que es el encuentro personal y comunitario
el lugar propio de toda la acción apostólica de la Iglesia. Ahora tenemos que poner más precauciones, precisamente en este aspecto. Se nos pide, por un lado, mantener más la distancia de seguridad, pero aún en esta circunstancia tenemos que apañárnosla para vivir, celebrar y compartir la aventura del seguimiento de Jesús. Se nos imponen normas y limitaciones de aforo, pero a pesar de eso, hemos de buscar cómo vivir nuestros dinamismos catequéticos, litúrgicos, evangelizadores, sin pararnos. Se nos pide vivir con precaución, pero no podemos tener miedo. No podemos vivir con la amenaza del miedo. Hemos de vivir con prudencia, eso sí, pero no con miedo, porque somos una iglesia en salida, una iglesia que no se puede encerrar, una iglesia que debe ser misionera. Es un tiempo complejo y por eso juntos hemos de pensar y reflexionar y descubrir los nuevos pasos que sin duda el Espíritu está soplando en nosotros. Todo menos pararnos y aparcar todo lo que tenemos entre manos. Hemos de dinamizar todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer en este tiempo nuevo, en el que no lo dudemos. El Señor está pasando, el Señor nos está hablando, el Señor nos está invitando a levantarnos, a no tener miedo. En este nuevo curso y adaptándonos a las nuevas circunstancias, hemos de retomar tantas acciones interrumpidas por la pandemia. Ahora más que nunca, necesitamos retomar el acompañamiento espiritual de todos y para todos. Para no olvidar la primacía del Día del Señor en la Eucaristía, retomamos la iniciativa Sin el domingo no podemos vivir. Nuestras prácticas y modos de la iniciación cristiana precisan de una revisión profunda. Los equipos de pastoral bautismal continúan su trabajo, buscando potenciar el despertar religioso en los niños, trazando caminos para primer y segundo anuncio a los padres. La confirmación en el contexto de una pastoral de jóvenes es otra de nuestras prioridades. La Delegación de Familia y Vida, después de un tiempo de diseño y programación, ha de desarrollar su reglamento y su equipo. Las unidades de pastoral precisan también de una revisión y replanteamiento, dada la escasez de clero y la despoblación del mundo rural. Hemos de dedicar una especial atención a la pastoral social. Otra meta que nos indican las orientaciones de la Asamblea Diocesana es la animación bíblica de toda la pastoral. En este camino complejo, 3 documentos pueden servirnos de apoyo. Nuevo Directorio de la Catequesis, el Evangelio siempre actual. Proyecto de Iniciación Cristiana de la Diócesis de Salamanca. Instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.